Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y hoy estamos junto al ex consejero constitucional Arturo Phillips. Arturo Phillips, abogado de 27 años, quien fue electo por un cupo UDI siendo independiente por la Araucanía, definitivamente una persona que fue protagonista y en momentos que ayer se entregó la propuesta de constitución al presidente, el órgano fue disuelto y por eso el día de hoy ya pasa a ser un ex consejero. ¿Cómo estás, Arturo? Muchas gracias por estar acá en Ciudadano Político. Muchas gracias, Cris, por la invitación. Yo estoy muy bien, ya hemos terminado la etapa del trabajo constitucional, pero aparte una nueva etapa que es la más importante, que es la de campaña. Así que en mi calidad de ex consejero ya, cumpliendo un día, muy contento y... ¿Te refieres a la campaña de la favor, de tu opción, sí, que es? El a favor. El a favor. Sí. Bien. ¿Vas a participar activamente en eso? Voy a participar activamente. La idea es poder que todos los consejeros, ojalá, estemos desplegados en todas las regiones, provincias, comunas, casa por casa, para dar a conocer el texto constitucional que le dará la estabilidad a Chile que se merece. ¿Cómo ves esta situación donde todas las encuestas dan como ganadora, si es que las elecciones fuesen este domingo, a la opción rechazo? Yo estoy tranquilo con las encuestas porque yo las leo positivamente. Ya llevan aproximadamente 5 o 6 semanas en donde el a favor solamente ha subido y el en contra solamente ha bajado. Tendencia, como dice. La tendencia es lo más importante en las encuestas, más allá que un día particular de la encuesta. Y efectivamente, si la tendencia sigue el mismo ritmo que lleva hasta ahora, que probablemente acelere, porque ahora va a entrar la campaña, se da vuelta el partido. Y además, las encuestas internas de ustedes, ¿qué porcentaje de diferencia dan? ¿Un 15% como dio la CADEM el domingo? No, hay distintos márgenes de encuestas. Lo importante es que todas van subiendo a la favor, absolutamente todas. ¿Y el en contra? Y además, y el en contra bajando. O a lo más manteniéndose, pero esa tendencia es así. Y además hay otro tema, que es que esto ya pasó hace un año. Si recordemos que en la convención anterior nadie pensaba que iba a ganar el rechazo. El apruebo partió con un 80%. Un 80%. Era imposible darlo vuelta. Y en la medida que los chilenos se fueron dando cuenta de lo malo que fue el proceso, de lo poco responsable, de lo malo que eran las propuestas para nuestro país y nuestro futuro, esa tendencia fue de a poco dándose vuelta. Claro. Y lo que nadie creyó que era posible, que ganara el rechazo, ocurrió. Acá es lo mismo. Partimos con una fuerte alza del rechazo cargada por el proceso anterior, y en la medida que los chilenos se dan cuenta del buen texto ciudadano que estamos entregando, que hemos entregado al presidente de la República ayer, esa tendencia se va a revertir. Te hago una pregunta. En el caso anterior de la convención hubo un punto de inflexión que fue bien notorio, que fue cuando la iniciativa ciudadana Con mi plata no evidenció que el gobierno quería echar mano de los recursos. Y la gente que constató que sus recursos estaban, porque hubo el primer retiro, el segundo retiro, el tercer retiro, y la plata estaba ahí. Claro. Marcó, como te digo, un punto de inflexión. ¿Y por qué te digo esto? Porque hubo una participación de las organizaciones ciudadanas. La gente realmente se activó, la sociedad civil. Sí. Se activó. No vemos ese mismo ímpetu en esta campaña. Mira, yo estuve hace una semana con organizaciones de la sociedad civil que presentaron iniciativas populares de norma en este proceso. ¿Ya? Y las mismas organizaciones que estuvieron por el rechazo la vez pasada, hoy están por el a favor. ¿Ya? Y se entiende porque esta vez sí se recogió el espíritu de las IPN, de las iniciativas populares, que la vez pasada fueron rechazadas. Esta vez sí tenemos la protección de los ahorros de los trabajadores, fruto del esfuerzo de su vida, evitando que el Estado pueda echar mano a estos recursos. Como tú muy bien dices, esto no es un miedo infundado. Recordemos que hace unos años la senadora Yana Proboste, que es de la democracia cristiana, no digamos que es el ala más de izquierda, presentó un proyecto de ley para nacionalizar los fondos de pensiones. Entonces, ante ese temor real, la gente se movilizó y por segunda vez consecutiva ahora se juntaron las firmas y hoy esa norma está en la Constitución. Normas como esas hay muchas. Derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos también se recogió de una iniciativa. Libertad de elección de salud también se recogió una iniciativa. Protección a los animales incluso también se recogió una iniciativa. Entonces, efectivamente, hoy en día en general, y ahí yo veo lo que tú preguntas, no está esa energía de la ciudadanía tan potente en pos de una opción, porque la verdad es que la vez pasada nos jugábamos todo.
Entonces, cuando tú veías que Chile estaba al borde del abismo, que era lo que era la convención, efectivamente la energía para evitar eso era mucho mayor. Acá, esto es una elección muy importante, pero no se juega el futuro de Chile como se jugaba antes. Entonces hay que ser bien transparente. Ahora es una elección muy importante para el futuro del país porque nos permite cerrar el proceso constitucional, tener una constitución de futuro para el siglo XXI, y por eso es importante la participación de la ciudadanía, pero no nos estamos jugando entre refundar nuestro país y no refundarlo. Sobre lo que estás diciendo, sobre si nos estamos jugando a refundarlo o no refundarlo. El quórum para hacer reformas constitucionales hoy bajó a 4/7 de los 3/5 anteriores. Tenemos a un partido comunista que públicamente dice que el partido, si acaso ganase el en contra en estas elecciones, el nuevo partido empieza el 18 de diciembre, un día después. ¿Y qué es lo que van a buscar? Van a buscar una asamblea constituyente. ¿No es eso un peligro para Chile? Es un peligro grande. Y lo que yo digo es que no está hoy en día concretamente una refundación del país, concretamente. Pero sí nos jugamos evitar una posible refundación. Y ahí está la diferencia. ¿Ya? Porque efectivamente, si es que acá gana el en contra, que sería muy malo, será darle una posibilidad para que en 5 años más vuelva una asamblea constituyente como la vez pasada, una convención constitucional, quizás peor, uno nunca sabe, bueno, difícil que algo sea peor que la convención anterior, pero y que efectivamente trate nuevamente... Uno nunca sabe. Uno nunca sabe y trate nuevamente de refundar nuestro país. Y ese es el riesgo grande que existe, y eso hay que evitarlo. Por eso es importante cerrar este capítulo con el a favor. Y lo que tú dices es muy importante porque nuestra constitución efectivamente antes tenía incluso quórum de 2/3 y se bajó a 4/7 el quórum de reforma, como tú muy bien comentas, porque efectivamente era para poder cumplir con el rechazar la anterior propuesta por una nueva constitución. Y ese quórum... Eso fue un cálculo político, político de la derecha. Eso fue una estrategia porque era tanto de lo que nos jugábamos. Por el 80-20, ¿no? Al sector le había ido tan malas elecciones que dijeron 4/7 y ahora el sector quedó al otro lado. A mí me hubiese gustado que el 4/7 hubiese sido transitorio para efectos de que se pudiera hacer uno eventualmente y después no quedara para siempre 4/7, pero bueno, después de ya son todos generales. Pero el problema de los 4/7 actualmente la constitución que hoy nos rige es que es el quórum más bajo del mundo. No hay constitución en el mundo que tenga un quórum de reforma tan bajo. ¿Por qué? Porque las constituciones no están hechas para ser reformadas por cualquier cantidad de parlamentarios. Recordémosle a las personas que nos ven en casa que la actual constitución ha tenido 65 reformas y que el 80% no es la constitución del 80. Claro. Eso hay que recordarlo. Y ahora imagínense si esas reformas se hicieron con un quórum alto o promedio estándar. Que obligaron acuerdos entre los grandes grupos políticos. Imagínense cómo, si es que se rechaza esta propuesta, cómo se va a reformar la constitución actual con 4/7. O sea, esa constitución está totalmente debilitada. A eso totalmente debilitada. A eso iba. Mi preocupación es la extrema izquierda. Con esto termino. El promedio, porque todos dicen, no, es que 2/3, qué sé yo. El promedio de quórum de reforma de constituciones en el mundo, si uno pesca todas, es 2/3. Nosotros estamos en la nueva propuesta constitucional proponiendo 3/5, que de hecho es de los más bajos de la OCDE. Pero 3/5 te da un mayor estándar, un mayor resguardo para los derechos fundamentales que el actual 4/7 que tiene la Constitución, que se reforma así de fácil. No, si está claro que los 2/3 se fueron y no van a volver, por lo menos en Chile. Arturo, te pregunto, ¿cómo le explicamos a las personas en casa que hoy día tenemos dos grupos que van por el en contra? Tenemos al Partido Comunista del Frente Amplio y a toda la exconcertación, dejando de lado obviamente a amarillos y a demócratas que van por el a favor, pero que también fueron por el rechazo en el proceso anterior. Pero también tenemos a Rojo Edwards, de republicanos, ¿cierto? Y tenemos 6 u 8 congresistas más que ya marcaron posición por el en contra. Tenemos una Tere Marinovich, que ha hecho un despliegue en las redes sociales importante, por el en contra. ¿Cómo se explica esto en casa? Porque esto confunde a las personas. Es como, oigan, personas que se sienten identificadas con el centro, con la centro derecha, dicen, oiga, pero personas de nuestro sector están por el en contra. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Bueno, eso es lo que. La última frase que tú dijiste es muy importante. Personas de nuestro sector. Porque acá no es que existan dos bloques de distintos sectores políticos que estén por el en contra, no. Acá existe la izquierda y lo que fue la centroizquierda, que terminó siendo la izquierda propiamente tal, porque son la cola de los comunistas a esta altura. El Frente Amplio, evidentemente, y el Partido Socialista en la convención anterior bailó la música del Partido Comunista, y en este Consejo Constitucional bailó la música del Partido Comunista porque no se separó un segundo. Entonces, al final del día son de izquierda. La izquierda está por el en contra. Y la derecha y la centro derecha, el centro, incluso la centro izquierda, si consideramos a demócratas y amarillo, están por el a favor. Y efectivamente existe, como tú comentas, Rojo Edwards, el senador, Tere Marinovich, y líderes de opinión que son relevantes. No hay que mirarlo en menos para nada. Son líderes influyentes que tienen su peso. Te lo pregunto en un momento que cada voto cuenta. Pero son líderes que se han descolgado, por así decirlo. Aquellos que pertenecen a un partido se han descolgado porque el Partido Republicano, al cual pertenece Rojo Edwards, está por la favor. Porque la UDI está toda por la favor. La Renovación Nacional, salvo los parlamentarios que se descolgaron, está por la favor. Entonces, estamos hablando de personas, no del sector de derecha que está. Y efectivamente hay otros líderes que no pertenecen a partidos que están por la en contra, pero... ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué están adoptando esa posición? ¿Por qué no están viendo lo que Arturo Phillips ve? Mira, lo primero es decir que legítimamente uno puede tomar cualquier posición, es válida, a favor o en contra, la papeleta ahí está y el chileno puede libremente elegir el sector político al cual uno pertenezca. Yo creo que evidentemente hay cosas que no le gustan del texto a esas personas, y está bien que no le guste, porque ¿cómo uno le va a gustar el 100% de un texto constitucional? Eso es imposible. Uno nunca va a poder estar de acuerdo con todo el texto constitucional. Pero lo importante es poder ver el equilibrio sumando y restando si es un mejor texto que el actual. Y ahí yo creo que es un mejor texto que el actual. Yo no sé si las personas de derecha que están por la en contra creen que es mejor que el actual o no, pero igual hay unas materias que no les gustan y por eso están rechazando. Pero lo que yo sí sé es que me gustaría hacer un llamado a todos los chilenos que están medio confundidos, de que se la jueguen por la favor, porque ni un texto es perfecto porque es obra humana. Y la obra humana, por esencia, por naturaleza, es imperfecta, pero sí es mejor que el texto actual. Y voy a cerrar con esto. Falta, en muchos casos en nuestro sector, ver un poco más allá, ver a largo plazo, no quedarse en el corto plazo. ¿Por qué lo digo? Yo me acuerdo, yo fui asesor de los convencionales del rechazo en la pasada convención. Este es tu segundo proceso en el cuerpo. Este es mi segundo proceso, claro. Oye, y de las cosas que más se repetían por todos los convencionales de derecha, de todos los partidos, desde Opoli hasta el Partido Republicano, es la cuestión que estamos metidos ahora, porque realmente era un escándalo la convención, o sea, se nos caía Chile a pedazos. O sea, es la cuestión que nos metimos. Si tan solo hubiésemos aprobado la Constitución de Bachelet. ¿Cuántas veces escuché eso en la convención? La Constitución de Bachelet, que es muy parecida a la Constitución actual. Si tan solo no a la propuesta actual. Es muy parecida a lo que la Constitución vigente en su minuto. ¿Ya? Se propuso por parte de la izquierda la Constitución de Bachelet, el proyecto, y nuestro sector, por no ver un poquito más allá, dijo no, por ningún motivo. Quizás en su minuto era lo que todos hubiésemos dicho, pero si hubiésemos visto un poco más allá, hubiésemos evitado la Convención Constitucional. Y si se hubiese aprobado el texto constitucional, hubiésemos evitado una refundación de Chile. Entonces, ¿a qué voy? En su minuto dijimos en la convención todos, si tan solo hubiésemos apoyado el texto de Bachelet, no estaríamos en esto. Y estaríamos con una constitución razonable, muy parecida a la actual. Lo mismo con la constitución de Lagos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, si tan solo se hubiese plebiscitado la constitución de Lagos? Si hubiésemos hecho el esfuerzo para plebiscitarla, para que el pueblo la ratificara. Bueno, pero ya es muy tarde para decirlo. Ya fue, ya estamos metidos en este cuento. A mí lo que no me gustaría es por una cuestión cortoplacista o por un par de normas que a uno no le gusten, que estemos en 10 años más lamentando si tan solo no hubiésemos jugado por la favor y ahora estamos metidos en la nueva convención constitucional refundacional. Eso para mí sería el desastre máximo, porque significaría que nuevamente nos hubiésemos quedado sin ver un poco más allá y desperdiciando una oportunidad de escribir una mejor constitución que la actual y ratificada en democracia. Para ti, la frase hay que cerrar este proceso constitucional ahora, ¿te hace sentido? Me hace todo el sentido del mundo.
Me hace todo el sentido del mundo porque llevamos 4 años de un octubrismo, esa es la realidad. De un octubre que ha durado demasiado, que no nos ha permitido salir adelante, que tiene a chilenos pasándolo pésimo, y metido en una discusión constitucional que en realidad ningún chileno realmente pidió. Pero ya estamos en esto. Los huevos ya están rotos, como se dice. Ahora hay que hacer el pastel y que quede bueno la torta para Chile y que pueda repartirse bien. Yeah. Y para eso se tiene que terminar ahora el problema constitucional. Y la verdad es que si es que gana a favor, sabemos que va a ser una constitución respaldada por millones de chilenos y por lo tanto incuestionable. Esa es la realidad. Y ahí se cierra el proceso constitucional con un quórum de 3/5 y con las ideas ciudadanas más encima recogidas de las iniciativas populares de norma en el texto. En cambio, si ganan el contra, ¿qué va a pasar? Van a seguir la izquierda dura, ya lo notificó el Partido Comunista, diciendo que necesitan una asamblea constitucional, una asamblea constituyente, porque van a usar el argumento: el primer plebiscito fue apruebo 80-20 y ese plebiscito sigue vigente y por lo tanto el 80% de los chilenos quiere una constitución, no quería el de la convención, la que se votó tampoco lo quería, en caso de que ganara el rechazo, entonces necesitamos otra. Eso va a decir el Partido Comunista y se va a sumar toda la izquierda. Y de eso no vamos a salir simplemente. Entonces, para evitar todo ese enredo y nos podemos dedicar a las urgencias sociales, para que los chilenos puedan exigir lo que le corresponde del Estado, para lo cual pagan impuestos, que hoy en día son impuestos que nadie sabe a dónde van, para poder exigir lo que corresponde, necesitamos dejar de hablar del tema constitucional, dejar de lado la cuestión constitucional y cerrarlo una vez por todas. ¿Para qué? Para que el 18 de octubre termine el 17 de diciembre. Es decir, el octubrismo se termina en diciembre, por decirlo de alguna manera. Si se aprueba esta constitución, Sí, se aprueba. es el fin del octubrismo. Y es la mejor noticia que podría tener Chile jamás habiendo lo pensado en tan poco tiempo. Término del octubrismo. Te tengo que preguntar entonces, si gana el rechazo, ¿qué significa? Si gana la opción en contra. Si gana la opción en contra es muy dramático, porque significa que nuevamente Chile, luego de 4 años, no es capaz de llegar a una solución, a un texto común. Significa que las ideas que están plasmadas en ese texto van a ser cuestionadas. Esto es muy importante en personas incluso en nuestro sector. Hoy en día nadie se atreve a hablar de plurinacionalidad. Nadie se atreve a hablar de distintos sistemas de justicia. Ni un político está hablando de que de que terminemos con el Senado. Porque eso fue rechazado por la ciudadanía. Y todos entienden que eso ya fue. No vaya a ser que luego se interprete que ideas que están en el texto fueron rechazadas por la ciudadanía. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque al final del día le da un discurso a la izquierda dura que termina jugando una especie de ley del empate en vez de cerrar este tema y mirar para adelante para ver cómo estamos ahí para los chilenos que lo necesitan. Hay quienes interpretan de que sería una tercera, cuarta o una quinta validación a la Constitución del 80. Es otra forma de interpretarlo. ¿Es? Es otra forma de interpretarlo que también lo encuentro muy interesante. Yo te estaba hablando de cuál va a ser el discurso de la izquierda hace poco. Pero efectivamente eso sería así, efectivamente, si es que los chilenos ya nuevamente vuelven a ratificar indirectamente la Constitución actual con su voto. Queda bastante legitimada y el problema es que va a quedar legitimada. Y siempre el problema es que tiene un quórum de 4/7 y eso tú no lo cambias por un voto que la pueda legitimar ahora, porque tiene un quórum de 4/7 para ser reformada. Entonces va a llegar un congreso a lo mejor más de izquierda, uno no lo sabe. La política chilena es una montaña rusa, entonces no tiene idea de lo que va a pasar, y con un quórum de 4/7 te cambia todo y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad para afuera. El monopolio total del Estado se puede incorporar. O sea, todo eso puede pasar con una constitución tan fácilmente reformable. Entonces, independiente de que se legitime o no, quedamos con una constitución débil, con el quórum más bajo de reforma del mundo. Bien, Arturo. Vamos a una pausa y, si te parece, volvemos con algunas normas que están en la propuesta, de las que tú has sido parte y has votado por ellas,
para que nos puedas explicar a nosotros un poco y a las personas que nos están viendo qué significan, por qué son buenas o por qué no te gustan. Perfecto. O si te gustan. ¿Sí? Feliz. Vamos a una pausa acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y estamos junto a Arturo Phillips. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y nos acompaña hoy el ex consejero constitucional Arturo Phillips. Arturo, entrando un poco en las normas que están en el borrador que los ciudadanos van a votar el 17 de diciembre, en las últimas horas has tenido una polémica o un cruce de palabras o tweets, o X como le dicen ahora, con Vlado Milosevic, donde en el tema pensiones, por ejemplo, él afirma que las personas que hoy están siendo beneficiadas o protegidas por la norma Papito Corazón, por decirlo de alguna manera, que toma los dineros de las pensiones para los papás que no han pagado las pensiones alimenticias y están con una sentencia firme. Dice él que estas personas van a quedar desprotegidas y que eso se va básicamente a derogar porque sería inconstitucional de aprobarse esto como está. ¿Cuál es la realidad? Sí, yo le hice ver al diputado que transparentara toda la verdad, porque él simplemente se refirió a la norma permanente. ¿Qué dice la norma permanente? Básicamente, lo que estamos hablando es la norma que protege los ahorros de los trabajadores. Uh-huh. Y establece que son de su propiedad. Aquellos que van para pagar las pensiones de su vejez. O sea, los fondos de los AFP son míos. Exacto. Ya. Y que el Estado, existe una prohibición de que el Estado no pueda apropiarse por mecanismo alguno de estos fondos. El Estado. Vale decir, no puede llevarlo a un sistema de reparto, como pasó en Argentina, por ejemplo, el famoso gorrito. Pero en ningún momento se establece que no puede existir otra figura como la subrogación, o que pueda existir esta figura de que los fondos del padre vayan al hijo por justicia, porque es lo que corresponde. Lo que dice es que el Estado no se puede apropiar para sí. Entonces, lo primero es que la propia norma permanente ya es suficientemente clara, que establece que la ley Papito Corazón sigue vigente. Ahora, como sabíamos que la izquierda iba a salir con estas fake news y estos mecanismos para tratar de pegarle al texto, porque es lo que va a tratar de hacer, nosotros dijimos, mira, a pesar de que hoy en día con la propia norma permanente la ley Papito Corazón sigue vigente, por lo que acabo de explicar, vamos a poner una transitoria que sea explícita en aquello, para dejarlo ya totalmente incuestionable. Y esa transitoria dice que, no obstante el artículo que estamos comentando de protección de ahorro a los trabajadores, todas las normas, dice la transitoria, normas en sentido, es un término amplio, incorpora normas, es una ley, artículo específico, etcétera, todas las normas relativas a esta materia previsional, pensiones, etcétera, siguen vigentes a menos que sean derogadas o modificadas expresamente por ley. Vale decir, la transitoria dice solamente esas normas pueden dejar de aplicarse si es que el Congreso echa pie atrás. Algo que siempre ha podido hacer el Congreso. Siempre el Congreso necesita la Cámara de Diputados y el Senado para dejar sin efecto una ley. Con eso dejamos expresamente fuera de duda de que no se puede declarar inconstitucional la ley Papitos Corazón.
Porque una forma de que deje de aplicarse no es vía inconstitucionalidad, la transitoria lo descarta, sino que si es que se llega a derogar por el Congreso, cosa que veo muy difícil que los parlamentarios echen pie atrás una norma tan importante como que hace justicia para que los O sea, los deudores de pensión alimenticia seguirían pagando totalmente. a través de una sentencia a los hijos con estos fondos. Todos ganan. Los hijos siguen recibiendo lo que les corresponde con cargo a los fondos de sus padres irresponsables, pero a la vez existe una innovación que permite que a todos los chilenos tengan la certeza de que sus ahorros son de su propiedad y de que el Estado no puede apropiarse por mecanismo alguno para un sistema de reparto como existió en Argentina y en otros países del mundo. Porque ahí está una gran cantidad de recursos y hay muchos políticos que les tiritan los dedos por meter la mano. Ya tenemos proyectos de ley presentados para nacionalizar los fondos de pensiones. Eso no sería posible gracias a esta propuesta constitucional. Bien, vamos a ir saltando por varios temas, porque es interesante que tú que eres ex consejero puedas explicarnos en fácil varias dudas que están en el aire, que a mí me llegan llamados, mensajes, WhatsApps, tweets, preguntándome por varias cosas y es importante oírlo de personas como tú que han participado activamente en esta propuesta. Perfecto. En materia de seguridad, ¿Ya? ¿qué avances nos da esta Constitución? Mira, esta es la Constitución, la llamamos la Constitución de la Seguridad. Y no es por nada, porque tiene muchas innovaciones. De partida tiene un capítulo de seguridad que no tiene nuestra Constitución actual. Recuperamos el capítulo de Fuerzas Armadas que los expertos habían dejado de lado. Eso en cuanto a capítulos. También hay un capítulo entero de defensoría de las víctimas. O sea, hoy tenemos el mundo al revés, en donde los delincuentes, donde los imputados cuentan con un abogado financiado por el Estado, por todos los chilenos, pero las víctimas no. Ya, eso se termina. Todas las víctimas van a contar con una defensoría penal. Esto es un avance gigantesco. Es decir, yo no tendría que contratar, si yo soy víctima, el victimario que está al lado tiene un abogado hoy pagado por el Estado. Exacto. Yo hoy tengo que contratar mi abogado privado. Exacto. De aprobarse esta Constitución, yo tendría también un abogado pagado por el Estado. Tal cual. Ya. Y un acompañamiento también psicológico, social, más allá de la defensa jurídica. Pero hoy en día es el mundo al revés, como te digo. O sea, el delincuente o el imputado tiene un abogado y la víctima no, por parte de todos los chilenos. Es una cosa que no se explica. Bien. O sea, eso se avanza. En materia de seguridad, modernizamos el Poder Judicial para terminar con el nombramiento de jueces adeos. Eso también va a ayudar a mejorar la seguridad por cuanto la impunidad evidentemente va a dejar de tener la grandeza que hoy tiene en nuestro país. Ojalá, ya que van a llegar jueces por mérito, por concurso público. Vamos a normas concretas. Fiscalía supraterritorial para enfrentar los crímenes del siglo XXI con una fiscalía que pueda abarcar toda una competencia territorial grande. En materia de terrorismo, no solamente declaramos el terrorismo como contra los derechos humanos, como lo hace la Constitución actual, pero como la Convención quería sacar, sino que además prohibimos que se pueda indultar a terroristas, establecemos que los terroristas pierden ciudadanía y se debe indemnizar por parte del Estado a las víctimas del terrorismo, y esto es importantísimo, sobre todo por los habitantes de la región de la Araucanía. El terrorismo hoy en día lo que busca es infundir temor por parte de grupos totalmente canallas y cobardes para lograr un objetivo y para desplazar a los habitantes de una región, para ir haciendo control territorial. ¿Ya? El Estado ahora va a tener que indemnizar a esas víctimas, a quienes hayan sufrido ataques terroristas, para que no se vean obligadas a ser desplazadas y evitar que los grupos terroristas cumplan su objetivo de ir desplazando a los chilenos y los compatriotas. Y sobre todo porque ¿Y cómo las protege más a estas personas? entregándole una indemnización, una reparación que vaya a compensar lo que perdió. Por ejemplo, su casa. Que es dramático. Es una casa, uno pierde la casa y los recuerdos de toda la vida. Así es. Tenemos en materia de seguridad. Tú eres de la Araucanía, o sea, fuiste en el cupo de la Araucanía. Sí, a mi tía le quemaron la casa. Y a tu tía le quemaron la casa. A mi tía le quemaron la casa en octubre del año pasado, ya se cumple un año. Más de 10 encapuchados la sacaron, la obligaron a ver cómo se quemaban los recuerdos de toda su vida, dejaron mensajes de amenaza. Y hasta hoy no ha pasado nada. No ha pasado nada. Nadie sabe quién fue. O se sabe, pero nadie hace nada. Es dramático. Es dramática la situación. Bien. Tenemos hoy día un problema de delincuencia en común donde los chilenos estamos perdiendo espacio
espacio de nuestra libertad personal en manos del crimen organizado. Hoy día la delincuencia común y el crimen organizado ligado al narcotráfico nos está quitando el espacio. Gente que tiene que cambiar sus rutinas, no salir, tomar rutas, preocupado por los niños en el colegio, etcétera, etcétera. Esta fiscalía enfocada en el crimen organizado, ¿qué ventajas nos va a traer? Nos va a traer la ventaja de que la fiscalía se va a poder coordinar mucho mejor y va a poder abarcar investigación en todo el territorio. ¿Ya? Y eso es muy importante, porque muchas veces estos crímenes no ocurren en un solo lugar, sino que se están expandiendo en todo el territorio nacional, sobre todo con lo que tenemos hoy en día, que es que entran por el norte con inmigración ilegal, traen crímenes de afuera y van transportándolo por todo Chile y después salen por puertos. Entonces, hoy día tenemos un crimen que se está desplegando por todo el territorio nacional y no se queda solamente en un lugar. Y esta fiscalía supraterritorial va a ser una gran ayuda para poder lograr la investigación correspondiente y poder dar con la información necesaria para que el juez pueda tener los elementos para poder juzgar a la persona. Bien. Y hablando de la inmigración, tenemos también normas importantes en esa materia porque que son parte también de la Constitución de la Seguridad, que establece que el Estado deberá devolver o expulsar el menor tiempo posible a las personas que entren en forma clandestina, en forma irregular al país, porque Chile se debe entrar por la puerta y no por la ventana. La inmigración hoy día es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, porque lamentablemente se asocia a temas de delincuencia nuevos que antes no se habían visto, estos temas de los sicariatos o estos ajusticiamientos donde le están disparando a una persona que está en el suelo a plena luz del día, en la calle, en la puerta de una casa. Son delitos nuevos, por decirlo de alguna manera, que hace 10 años no se veían en Chile. El control fronterizo, la inmigración, ¿se va a ver reforzada si es que esta propuesta de constitución se aprueba? Totalmente. No solamente porque por este deber que yo te comento de devolver a las personas que entran en forma ilegal, sino que porque esto va acompañado de una nueva policía. Una policía... Claro, porque perdón que te interrumpa, porque devolverlos es como ex post. Es como ya entraron, ya pasó algo y ya, hay que echarlos. Pero ¿cómo se controla esto antes? Exacto. ¿Qué ventaja nos da antes? Exacto, por eso te digo, porque hay una policía fronteriza encargada de resguardar nuestras fronteras y de hacer cumplir la ley Ya. en esta materia. Esto es muy importante porque se ha criticado este texto porque supuestamente hace crecer el Estado, porque crea más órganos, más consejos, me quiero hacer cargo de eso. ¿En qué se hace crecer el Estado? Porque yo soy un convencido que el Estado debe ser lo más eficientemente posible y si es que más chico es, siendo eficiente mejor todavía porque se ahorran recursos. Pero donde el Estado sí debe crecer es en la primera materia a la cual está llamado, que es entregarle seguridad a la ciudadanía. Entregarle porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, si el Estado crece en seguridad, yo no tengo ningún problema, al revés. Y en eso crece en esta Constitución. Policía fronteriza. Tenemos esta Fiscalía Supraterritorial. Tenemos una agencia contra la corrupción. Entonces, nosotros estamos creando mecanismos, órganos, coordinadores que hacen que el Estado sea un poco más grande, sí, pero en materia de seguridad. Otras también, pero que también van de la línea de ahorrar recursos. Organismo de políticas públicas. O sea, evidentemente, eso es un nuevo órgano que va a ir evaluando las leyes y las políticas públicas para que se vayan actualizando. Y eso, al día de mañana, es una inversión para que el Estado pueda terminar siendo más chico incluso. Se puede ir ahorrando recursos. Entonces, hay que ver bien la lectura que se está instalando y que estaríamos agrandando el Estado para ver cuáles son esas normas particulares las cuales se están incorporando. Bien. Yendo a otro tema. La izquierda critica mucho que esta constitución es más conservadora que la anterior en temas valóricos, por ejemplo. Critica, la verdad es que acá nos tienes que explicar un poco más tú de lo que yo te puedo preguntar. Hoy día, efectivamente en el texto dice que es un Estado social de derecho, donde en la práctica, todos lo sabemos, como pasa con la Constitución de hoy día, coexisten las dos figuras del Estado social de derecho y la subsidiariedad. ¿Qué le dirías tú a las personas de izquierda respecto a esto? Mira, la izquierda yo le diría que vayan que hablen de normas concretas, porque claro, hasta ahora han hecho muchas críticas de eslóganes, como lo que tú dices, que esta constitución retrógrada en los valores. Bueno, pero
en establecer que las familias, en plural, no las familias habla de distintos tipos de familias, son las que a través de sus padres y tutores deben educar a sus hijos. O sea, se habla de las familias. ¿Eso va más atrás? ¿O ve una visión del mundo más pluralista? Yo veo más lo segundo. Eso no es más conservador, digamos. Más allá de que yo soy una persona más conservadora y respeto profundamente a las personas que lo son, pero estoy tratando de replicar lo que están diciendo las personas de izquierda. Luego, respecto a la vida, se ha instalado todo un cuento de que acá está dejándose sin efecto el aborto en 3 causales. ¿Es así? Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Es tan falso porque hoy en día la Constitución tiene una norma que dice: la ley protege la vida del que está por nacer, de él. Y ahora, en vez de hablar de él, que es del, hablamos de quién. No cambia prácticamente nada. De hecho, podríamos decir que quién es más inclusivo porque habla de quién puede ser. Bueno, es cierto que después que pasó la comisión mixta, la derecha quiso... Ahí voy. Dado que generó críticas, solamente a partir de eso, para dejar tranquilo las críticas, se dijo: ok, la comisión mixta, la derecha dijo, volvamos a la redacción textual de la Constitución actual. Que es casi igual. Y la izquierda, quien dice defender la ley de abortos 3 causales, se negó. Votó en contra de cambiar eso. O sea, con su voto, los comisionados expertos de izquierda lo que hicieron fue, en la práctica, esta es la realidad, validar la ley protege la vida de quien está por nacer con esta innovación. Para ti, ¿por qué hicieron eso? ¿Y por qué hicieron eso? Yo prefiero pensar porque, y acá voy a asumir un argumento, porque en realidad no deja inconstitucional la ley de abortos 3 causales. Porque si una persona de izquierda realmente está convencida de que la ley protege la vida de quien está por nacer, deja inconstitucional la ley de abortos 3 causales y está en contra de esa ley, no se arriesga a no cambiar eso. Pero lo dejaron tal cual. Lo dejaron tal cual porque saben que no queda inconstitucional. Y con su voto, ellos nos dieron la razón. Salvo que sean las personas más hipócritas y de doble discurso que existe, pero prefiero confiar en las personas y ver el lado positivo. Quizá buscando tener más motivos y argumentos para llamar a votar en contra después. Si esa es la razón, sería una estrategia poco honesta. Y puede ser posible, me parecería poco honesto por lo que comenté y porque además hay una norma transitoria que establece que la normativa vigente sigue vigente, la segunda. Lo dice expresamente. Sí, en términos generales, con la aprobación de esta Constitución. Entonces, claro, y dice, no, es que se ha declarado inconstitucional. Por favor, si el Tribunal Constitucional declaró constitucional una norma tan clara como la ley protege la vida del que está por nacer, ¿en qué mundo va a volver inconstitucional la vida de quien está por nacer? No, es totalmente impensado. Y haciendo un pequeño paréntesis quizá, porque hoy, noviembre del año 23, al parecer, la mayoría de fallos del Tribunal Constitucional están un poquito más cargaditos a la izquierda. Además, por la conformación, por los miembros. Exactamente, por cómo se elige el Tribunal Constitucional Así hoy es. en día, sin ningún filtro para el presidente de la República, tiene una conformación que está más cargada para la izquierda. Y una izquierda progresista que es imposible que eche pie atrás a la ley de abortos 3 causales. Yo estoy en contra de la ley de abortos 3 causales, pero yo no busco dejarla sin efecto en la Constitución, porque no es materia constitucional. Me gustaría que en el Congreso, a lo mejor el día de mañana, pero eso es algo que no tenía nada que ver con la Constitución. La Constitución, si hubiésemos querido dejar sin efecto la ley de aborto en 3 causales, hubiese sido muy simple. Se proscribe el aborto. Eso hubiese dicho la propuesta. Hoy se lo hubiese dicho. Recordemos que la convención, los convencionales de izquierda, dejaron en las transitorias bien explícito. Queda sin efecto el Código de Justicia Militar. Queda sin efecto los derechos de aprovechamiento de agua. O sea, si uno busca un objetivo, lo podríamos haber hecho, teníamos los votos, pero no lo hicimos. Porque la Constitución no es el lugar para impulsar políticas públicas o para ver materias que son de ley. La Constitución es el lugar para establecer el marco jurídico amplio que nos debe regir a todos los chilenos. Bien, Arturo, antes de cerrar este bloque, volviendo a lo que estábamos conversando, el Estado Social de Derecho, la modernización, lo valórico, así bien a grandes rasgos, que ha sido criticado por la izquierda.
pero también tenemos personas como la Tere Marinovich, de derecha, que dicen, oigan, los que han redactado este borrador o esta propuesta de constitución le están regalando el país a la izquierda. ¿Qué le dirías a ellos? Mira, yo no me quiero referir a Tere Marinovich en particular porque no lo he escuchado esa frase, pero el mundo que está diciendo eso, que le estamos regalando el país a la izquierda, les preguntaría cuál es el argumento. O sea, si regalarle el país a la izquierda es una constitución que contempla mayor seguridad para los chilenos en todas las materias, si regalar la constitución a la izquierda es una constitución que protege la familia como núcleo fundamental, la dignidad de la persona humana, que protege la vida de quien está por nacer, si eso es regalar la constitución a la izquierda con un Estado moderno que se hace cargo del problema que hoy ya tenemos, donde funcionarios públicos no salen nunca, aunque hagan mal su trabajo, si eso es regalar el país de la izquierda, yo no sé de qué regalo estamos hablando. Acá lo que estamos haciendo es respetar nuestra tradición constitucional, porque esto no es una constitución ni de derecha ni de izquierda. Eso es una constitución ciudadana, que fue escrita con las iniciativas populares de norma, y esto es muy importante decirlo, que fue escrita con base a un texto de expertos que no eran de izquierda, eran de izquierda, de centro y de derecha. Entonces hay que ver la realidad, porque las frases son muy simplistas. Pero acá trabajamos en una base de expertos, y esto vale tanto para los que critican por un lado para otro, la izquierda que dice que acá se pasó la planadora y esto un texto totalmente de derecha. Oye, esto se hizo en base a un texto de expertos transversal. Lo mismo para los otros. No, esto es una constitución que le regala a la izquierda, no. Transversal. Y sobre ese se hicieron enmiendas. Entonces, respetamos la tradición constitucional, que no era obvio porque la convención pasada trataron de refundar Chile, pero respetando esa tradición constitucional, actualizamos nuestra constitución con los 30 años que han pasado al siglo XXI. Hemos avanzado mucho como país, tenemos un mucho mayor ingreso y nos podemos dar el lujo, podemos decirlo, de tener derechos sociales que antes no podíamos tener por el ingreso que teníamos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda adecuada y preferentemente propia, exigible más encima, si es que así lo establece la ley por prestación ante tribunales de justicia. Bien, Arturo. Vamos a pasar al siguiente bloque, ¿te parece? Me parece perfecto. Volvemos acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal. Estamos junto a Arturo Phillips, ex consejero constitucional. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y estamos junto al ex consejero constitucional Arturo Phillips. Arturo, para seguir con algunos otros temas que son importantes y que generan ciertas dudas para las personas. El cambio del sistema político. Hay una propuesta para reducir los parlamentarios y también para instaurar una valla, un porcentaje de un 4 a un 5%, porque hay transitoria, para que los partidos políticos puedan tener representación en el Parlamento. Explícanos un poco esto y por qué es bueno para Chile. Este es el tema más importante, lejos. ¿Y por qué? Porque son de esas materias que es casi imposible que se mejoren con un órgano que es juez y parte, digamos, que son los propios parlamentarios, porque son ellos los implicados. En cambio, somos un órgano externo, somos el Consejo Constitucional, quien podemos hacerlo porque no nos veríamos, comillas, afectados. Esa es la realidad, eso es lo primero. O sea, es decir,
Los parlamentarios hoy no se bajarían el número de si alguien parlamentarios. si alguien piensa que las mejoras del sistema político se pueden hacer después con reformas constitucionales, que está totalmente equivocado. Ya, Porque los parlamentarios no van a modificar su estatus. ya. ¿Y por qué esto es bueno para Chile? Y vamos a lo concreto. Ya, lo primero, hoy en día tenemos un país totalmente ingobernable. Esa es la realidad. Se puede sentar quien sea, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, ya lo hemos visto, Gabriel Boric, e incluso en el futuro Elías Mateo, José Antonio Kast, quien fuera, y no puede gobernar con esta constitución. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos más de 20 partidos políticos. Más de 20 partidos políticos. Es una cosa que no se sostiene con un régimen presidencial como el que tenemos. No con este sistema presidencial. Por lo tanto, hay que volver a esta política de los grandes acuerdos que se da con bloques mayoritarios y más potentes que logran conversar ordenadamente. Y eso lo hacemos con una norma que establece que para existir como partido político debes tener un 5% al menos de votos obtenidos en la elección a nivel nacional. O sea, si no, no puedes entrar a la distribución de escaños. Hay una excepción, que es que si tú tienes 8 representantes, puedes estar, pero 8 representantes es un gran número, entonces ahí se justifica. Pero con esto, se calcula que estarían quedando más o menos en 6 partidos políticos, se calcula, o sea, podrían ser más, menos. O agrupaciones, alianzas. Entonces, al final del día, nos tenemos que preguntar por qué hay muchos partidos que se niegan a esta constitución, porque no les conviene, porque desaparecen. Todos estos partidos chicos, comunes, en fin, desaparecen. Entonces, eso es lo primero. Evópoli, El Bópoli también corre desaparecer porque tiene como 4,8%. la democracia cristiana. Todos los partidos, y entonces nos queríamos con los partidos más importantes, más que representan a una mayor cantidad de personas. Y eso permite llegar a mejores acuerdos y permite a un gobierno poder gobernar. Algo que es esencial para lo cual fue electo. Principal. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, se reduce el número parlamentario. Esto va en la misma línea de tener menos parlamentarios, lo que facilita mayores entendimientos. Va en la línea de que al haber menos parlamentarios, cada parlamentario va a contar con más votos, por lo tanto va a estar más respaldado la ciudadanía, va a haber menos parlamentarios del 1%. Va en la línea de entregar también una señal de austeridad en momentos donde Chile atraviesa una crisis. Son millones y miles de millones de pesos que se ahorran. ¿Hay un redistritaje? Se establece que el CERVEL, porque nosotros pudimos haber hecho, en la teoría, un redistritaje a nuestra medida, viendo las comunas que más, los distritos que más nos acomodan a nosotros y haberlo hecho. Y no lo hicimos porque no estamos para hacer cosas que no corresponden. Nosotros lo que hicimos fue decir, mira, acá que el CERVEL, que por lo demás por la ley que hoy nos rige, igual se tiene que hacer un redistritaje en unos años más, pero que el CERVEL haga un redistritaje con la regla de que existan por distritos, dependiendo del tamaño, el tamaño de la población del cual se trata, entre 2 y 6 representantes. O sea, población chica, menos representantes, población grande, Claro. más representantes. Exacto, para evitar distorsiones, de acuerdo a la población, va a haber la cantidad de representantes correspondientes, que es una cosa que así debe ser. Y cuando achicamos los distritos, permitimos que los parlamentarios estén más cerca de la ciudadanía, más cerca de su gente, que abarcan un territorio menor. Bien. Y también se avanza para darle gobernabilidad al sistema político en muchas materias, por ejemplo, en temas de urgencia. Hoy en día las urgencias no sirven de nada. Ahora, si no se cumplen las urgencias, va a haber penas pecuniarias incluso. ¿Te refieres a urgencias parlamentarias a los proyectos de ley? Para que la gente lo entienda un poco. Exactamente, sí. A eso voy. Para que efectivamente no queden letra muerta. Y si es que hay un proyecto de ley que es importante, más totalmente relevante para la ciudadanía, y el presidente le pone urgencia, esa urgencia se cumpla. Bien, Arturo, nos va quedando poco tiempo, entonces hay un par de puntos que me gustaría tocar. En este cambio al sistema político, ¿qué me dirías de lo que ustedes están proponiendo en este borrador con el tema de los abusos de los políticos? En casos de corrupción, en casos... Esta es una constitución que le raya la cancha a los políticos, que le pone freno, a quienes abusan de la política. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque
En primer lugar, tenemos una norma que establece que para las inasistencias injustificadas de los parlamentarios a sesiones, o sea, quien no va a trabajar, se le descuenta proporcionalmente de su dieta ese día que no fue a trabajar. No me digas que hay congresistas que no van a trabajar. Sin pega no hay paga. Acá no hay privilegios para nadie. Eso es lo primero. O sea, ya no se puede abusar de los recursos públicos. Tenemos normas concretas que van en contra de la corrupción. Corrupción que se da, obviamente, en el ámbito público, por esencia. Entonces, agencia contra la corrupción, que va a coordinar para poder atacar este flagelo. Vamos a tener la pérdida de la ciudadanía por quienes sean condenados por actos de corrupción. Es decir, no va a tener a candidatos que hayan sido corruptos. Vamos a tener... ¿Qué significa esta especie de muerte civil si es que eres político y fuiste condenado por la justicia en un acto de corrupción? Significa que no vas a poder ser nunca más representante. O sea, si yo si soy cumples con los político requisitos de la corrupto, Constitución, me condena a la justicia. si te condena por haber cometido un tipo penal, parece un delito, de esos relacionados con la corrupción en el ejercicio de tus funciones, entonces no vas a poder ser después candidato porque ya estás impedido y porque no te lo mereces. O sea, lo pensarían el doble. Pues sería el doble y va a tener un castigo real y es impresentable que alguien que haya abusado de la fe pública pueda seguir siendo representante de los chilenos. No se lo merece. Bien, Arturo, uno de los últimos temas, las contribuciones. Ha sido un tema controversial porque se plantea que se eximen en contribuciones a la primera propiedad. Y los representantes de izquierda, a ver, hay un... No te voy a decir, es transversal. Hemos escuchado todos los colores políticos que si esto debería o no debería estar en la Constitución. Pero ya está en el borrador. La pregunta es, ¿a quiénes beneficia esta norma y qué tan perjudicial es para los municipios? Mira, evidentemente siempre está la pregunta qué es lo que tiene que estar y no en la Constitución. Eso es una línea gris que nadie puede definir así concretamente en ciertos casos. Claro. Pero ya lo estamos votando. Esto ya estamos votando y está, y de hecho hay muchas normas tributarias que están en nuestra Constitución desde hace mucho tiempo. Entonces, en materia tributaria sí son parte de la Constitución, sin perjuicio de que esto se puede discutir. ¿A quién beneficia esto? Válido. Pero esto va en beneficio de la clase media. ¿Por qué? Porque se establece que el propietario de la primera vivienda, sea que viva solo o con su familia, estará exento de contribuciones. Esto va en la línea con establecer un derecho a la vivienda preferentemente propia que antes no está en la Constitución. Porque tiene que ser coherente. No puede ser que en la Constitución te asegure que tú vas a ser dueño de tu vivienda preferentemente propia, pero a la vez te la termine quitando porque te convierte en un arrendatario en la práctica. Un arrendatario respecto al Estado. No, tú eres dueño, no eres arrendatario. Entonces esa es la razón que va de la mano con el derecho a la vivienda. Esa es la razón de por qué se incorpora. Y además incorpora una cuestión súper concreta, y es que las excepciones, es decir, es categórico, va a haber excepciones para esta exención de contribución. Las excepciones a esta exención de las contribuciones deberán siendo atendiendo a la situación socioeconómica del contribuyente y el valor del bien raíz. Vale decir, y eso lo establece el legislador, vale decir, va a haber un estándar definido por la ley en donde las personas más ricas, las personas más acomodadas, van a tener que seguir pagando contribuciones. O sea, las propiedades más caras después de cierto valor en UF van a tener que pagar contribuciones. Aunque sea la primera... Exactamente. Ya. Vale decir... Las que son de empresas... Mira, esto es para la persona, sea que viva sola o con su familia y su primera vivienda. Ya. Y clase media. Ese es el foco. Ya. Porque se está tratando de instalar en las redes sociales de que esto beneficia solo a los más ricos. ¿Es así? No es así por la excepción que yo te digo que es muy clara, que antes estaba en la norma transitoria, ahora la llamamos la permanente. Es súper categórica, cualquiera lo puede leer. De hecho, la vivienda literal C, que establece que son excepciones a las personas, básicamente las personas que tienen mayores recursos, y está bien. O sea, quien más tiene que pagar. Es una cosa lógica de justicia tributaria, básica. Y nosotros nos hacemos cargo de eso. Pero lo que también es una lógica de justicia tributaria básica es que una persona que pagó impuesto por su casa al comprarlo, que va a pagar impuesto cuando lo herede a su hijo, que paga impuesto todo el día por todo prácticamente,
no se termine convirtiendo en un arrendatario de su casa y termine perdiéndola por no poder pagar contribuciones. Eso es injusto. Pero quien puede pagar, que pague. Bien. Bien, Arturo, qué bueno que nos aclares este punto porque es uno de los temas que anda dando vueltas. Muchas gracias por la entrevista, gracias por estar en Ciudadano Político y esperamos tenerte de vuelta. Entiendo que ahora parte es un viaje a regiones para dar con toda la campaña a favor. Vamos a estar desplegados para dar a conocer el texto a todos los ciudadanos. Queda poco tiempo, corto, pero la campaña está ahí. Vamos con todo, vamos a ganar a favor de Chile para que el 18 de octubre termine el 17 de diciembre. Esa es la meta. Así que feliz de que nos volvamos a encontrar una entrevista si es que se hacen los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias por la Arturo. invitación. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal. Hoy estuvimos junto a Arturo Phillips, ex consejero constitucional por la UDI. Estamos ya contra el reloj. Estamos a muy pocas semanas de la votación del 17 de diciembre, así que aclarar estos puntos y comentarlos es importante. Yo les pediría que puedan compartir este programa en sus redes sociales, por WhatsApp, porque por ejemplo hoy día analizamos al menos 10 normas que están en el borrador y que es importante poder tenerlas claras para poder votar en conciencia el 17 de diciembre. Gracias por habernos acompañado en Ciudadano Político, hoy miércoles a las 10 de la noche. Síganos en las redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube de Agricultura TV y agricultura.cl, véanlo por streaming. Nos vemos la próxima semana acá en Ciudadano Político.